Alfonso, pues la verdad es que hay muchas versiones, opiniones y polémica. Te pregunto, en lo que sucedió en este ejercicio de democracia participativa, al que ha concurrido solo alrededor del 7% de la lista nominal de electores, ¿quién tiene mayor responsabilidad en que no se haya alcanzado una cifra más alta y una participación más alta? La Suprema Corte de Justicia, con una pregunta acotada, remodificada; la Presidencia de la República y Morena impulsando que era una consulta sobre expresidentes y su responsabilidad eventualmente delictiva; el INE, que según estas versiones no tuvo ni la suficiente capacitación de su personal, y sobre todo que hubo una confusión sistemática respecto a la ubicación de las casillas, o la gente que finalmente no participó. ¿A quién corresponde el mayor grado de responsabilidad? Yo te la plantearía al revés, Julio. ¿A quién le corresponde la responsabilidad de que esta primera consulta popular haya resultado exitosa? De todas las narrativas, los intentos de descalificación, que no son nuevos, hay que reconocerlo y subrayarlo, lamentablemente, en contra de la autoridad electoral, en contra de la capacidad de la ciudadanía de apropiarse de este tipo de procesos. ¿Un éxito, entonces? Yo creo que fue un resultado exitoso. Victoria ciudadana. ¿Perdón? Una victoria ciudadana. Sin lugar a dudas, y de su Instituto Nacional Electoral, porque el INE no puede hacer su trabajo sin el acompañamiento de las y los ciudadanos. Y creo que es una manera, además de hacerle justicia y de agradecerle como se debe a los cientos de miles de personas que por segunda ocasión en menos de 2 meses decidieron fungir como funcionarios de las mesas receptoras de la opinión en esta consulta ciudadana cuando lo habían sido en la elección del 6 de junio y que demostraron, digámoslo así, o refrendaron esta lógica de ciudadanización de los procesos electorales, que además confiaron en el INE, en las condiciones por primera vez existentes de garantía, de respeto del voto, en fin, de todas las garantías que la Constitución establece para ese tipo de ejercicios que en el pasado no habían estado presentes. Ustedes mismos, Julio, recuerdo que los periodistas, quiero decir, evidenciaron cómo en intentos de consultas previas que no estaban realizadas conforme a lo que dice la Constitución y que no eran responsabilidad del INE, pues no había estas garantías. La gente votaba 2, 3 y hasta 10 veces. En fin, creo que hay que celebrar que este ejercicio, que es el primero que se realiza, es un ejercicio exitoso. Oye, alrededor de 7 millones de personas salieron a pronunciarse en algo que es inédito. Las consultas populares llegaron para quedarse y poco a poco la ciudadanía tendrá que irse apropiando de este mecanismo, este nuevo mecanismo de participación. Tienes razón en señalar algunos temas. La pregunta era muy complicada. Yo fui a votar y la verdad no tenía claro de cuáles iban a ser los alcances de una pregunta que redactó la Corte y que, sin lugar a dudas, generó ambigüedad y confusión. Hubo quienes decían que era para juzgar expresidentes. Pues la verdad esto, Julio, tú has dado cuenta de esto en tus espacios noticiosos, eso no lo aceptó la Corte y reformuló la pregunta en una redacción pues, que era complicada de entender. Eso hay que reconocerlo. Pero creo que hoy tenemos un punto de partida muy exitoso para lo que venga. Todos los órganos que estuvimos involucrados, algunos solicitándola, otros validándola, otros convocándola, y el propio INE que tuvo que organizarla y que organizó de manera exitosa una vez más este ejercicio, pues tenemos un montón de, digamos así, de elementos para mejorar este tipo de ejercicios hacia el futuro. Y yo creo que en este sentido lo que ocurrió ayer es algo que nos pone en una condición de ganar. Por eso hay que celebrar lo que ocurrió. Consejero presidente, si hubiera ido menos gente a participar, digamos un 3%, hubiera sido todavía más exitoso el ensayo. No, es exitoso por el hecho de que hoy por primera vez, Julio, tuvimos un mecanismo serio, profesional, en la que las y los ciudadanos pudieron explicar. No se trata tan baja votación. Pero no se trata de un asunto de participación, Julio. El hecho mismo de que contra viento y marea el INE hubiera hecho este ejercicio es exitoso. 2, que lo haya hecho logrando desmontar las noticias falsas, las falsas narrativas, las mentiras francas y abiertas que se hicieron. Eso ya es exitoso. Se dijo, Julio, por ejemplo, que el INE no quería esta consulta. Es absolutamente falso. Tan queríamos la consulta que aunque no se nos dieron las condiciones presupuestarias que habían sido necesarias, el INE hizo la consulta. 2, se dijo que el INE cambió la fecha de la jornada de consulta para no hacerla el día de la jornada electoral. Falso. Eso lo decidió el órgano que reformó la Constitución y en diciembre de 2019 decidió desfasarlo como antes ocurría. 3, se dijo que el INE no hizo la difusión suficiente. Falso, que fijó una fecha muy cercana a la consulta para hacer la difusión. Falso, esa fecha la decidieron las mayorías de la Cámara de Diputados y de Senadores para proteger que pudiera haber propaganda gubernamental. Prefirieron que hubiera propaganda gubernamental y la fecha del 15 de julio para iniciar la difusión la fijaron las mayorías de esas cámaras. 4, se dijo que el INE no quería la consulta y por eso puso solo, entre comillas, 57,000 casillas. Por cierto, 57 veces más de la consulta, por ejemplo, aquella del aeropuerto, Claro que eso es falso, que el INE nosotros hubiéramos querido poner más, queríamos poner 104,000 casillas.
Pero eso tenía un cierto costo y la Cámara de Diputados dijo no, ni un peso al INE para la consulta. Eso lo dijeron el año pasado. Después fuimos con la Secretaría de Hacienda y le dijimos, oye, Hacienda, necesitamos hacer la consulta, la pidió el presidente. Y nos dijo Hacienda, bajen el costo. Redujimos el número de casillas en una previsión a 91,000, con lo que bajamos el costo de la consulta a 890 millones de pesos, y Hacienda nos dijo al final, no, el gobierno tiene otras prioridades, así que tú, INE, haz la consulta con lo que tienes. Pues nos dio para hacer una consulta seria y profesional con 57,000 casillas. Así que, como puedes ver, el INE contra viento y marea, incluso desmontando estas noticias falsas, estas narrativas falsas, de quienes, pues, no sé por qué no les gusta el INE, a lo mejor no les gusta una institución autónoma e independiente, pues, trataron de desmontar el trabajo profesional que ayer nos permitió tener una jornada exitosa. ¿Me hubiera gustado que votara más gente? Sí, sin duda, pero a lo mejor el tema de consulta no era tan atractivo. 1, 2, a lo mejor la pregunta era incomprensible. 3, a lo mejor hubo quien confundió a los ciudadanos. Había quien quería participar en una consulta para juzgar a expresidentes, y resulta que pues, cuando el INE comenzó la difusión se dio cuenta que la pregunta era otra, porque es la que decidió la Corte. Entonces hay muchas razones, pero creo que de todos modos hoy podemos celebrar que tuvimos el primer ejercicio serio de consulta popular en nuestro país. Veo un árbitro electoral montado en su caballo de pelea, combatiente, guerrero, y señalando una serie de acciones contra el INE, pero me gustaría que las precisaras. Lorenzo, ¿quiénes son los responsables de toda esa campaña que has tenido que desmontar? Bueno, no hay caballo de pelea, el INE nunca está en un caballo de pelea. La democracia es todo lo contrario a las peleas. Hay quien se quiere pelear, pero se equivocan. El INE no se va a pelear con nadie porque el INE se debe a todas y todos los ciudadanos y respeta la diversidad de opiniones. El INE está en contra de la falsedad y de la mentira, eso sí. ¿Que proviene de dónde? ¿De qué actores? ¿De qué fuerza? Actores que a lo mejor actores que no les gusta que exista un INE. ¿La presidencia de la República? No dije el presidente, pero hay... No, te pregunto. No, yo creo que no, el INE no está peleado con el presidente, al contrario, el INE trabaja con el gobierno para que los procesos electorales y de participación sean exitosos. Es más, déjame anticiparte algo, el INE hoy va a participar, en las próximas semanas, lo daremos a conocer muy pronto, en el primer ejercicio de observación electoral en una elección de un sindicato para definir, al interior de un sindicato para definir quién es el titular del consejo, la ratificación del contrato colectivo. Si el INE no hubiera participado, en Silao, exactamente. ¿Sabes quién pidió como condición para no iniciar un proceso sancionatorio en contra del Estado mexicano que se repitiera esa elección con observación de la OIT, el INE? El gobierno de Estados Unidos. El gobierno mexicano nos pidió, oigan, ¿nos ayudan? Y el INE dijo, claro que ayudamos. Por supuesto, porque no estamos en contra del gobierno. Hay quien está en contra del INE, probablemente aquellos que quieren que las elecciones vuelvan a la Secretaría de Gobernación, bajo el argumento de que las cosas ya cambiaron. No, el INE no se pelea, el INE simple y sencillamente, dado que responde a las y los ciudadanos, Julio, pues el INE desmiente las mentiras, poniendo información, pone la información cierta sobre la mesa de la discusión pública para que la gente no se deje engañar. Hay quien dice que el INE, como te decía, no quería la consulta. Es falso. Sí. La queremos, que fuimos a votar. Lorenzo, dentro de todo este esquema, la presidencia de la República a cargo del ciudadano Andrés Manuel López Obrador y el partido nacionalmente dominante o en el poder, que es Morena, te culpan a ti expresamente de estos resultados. ¿Qué les respondes a ellos? Bueno, Julio, tú mismo fuiste objeto de acusaciones infundadas hace unas semanas. Las defendí. Por eso, las defendí con datos y con hechos. Claro, por eso con datos y con hechos ahora mismo te estoy desmontando aquellos argumentos de quienes, utilizando pues, datos poco ciertos, por decirlo menos, cuando no mentiras francas, buscan debilitar la credibilidad de periodistas de primer orden como tú o de instituciones que se deben a la ciudadanía como el INE. Pero yo me referí a la secretaria del Medio Ambiente por su nombre y su cargo y a la coordinadora de quienes tienen las mentiras por su nombre y su cargo. ¿Tú a quién señalas por nombre y cargo? Bueno, mira, déjame ponerte un ejemplo. El presidente de Morena, por ejemplo, que hace algunos meses, dijo que el INE debía ser exterminado. Así lo dijo, no lo digo yo, no estoy inventando, es documentable, ahí está reportado en una nota del periódico en el que tú escribes, Julio. Señaló, por ejemplo, que el INE no quería promover la consulta y que por eso había fijado la fecha del 15 de julio para iniciar la difusión de la misma. Yo hablé con Mario Delgado, tengo comunicación, soy el presidente del INE, tengo una comunicación con muchos actores políticos, con todos los que tengo que tener, y le dije, oye Mario, estás declarando esto y te estás equivocando, porque la fecha del 15 de julio la fijó la Cámara de Diputados de la que tú todavía formabas parte, y como se dijo públicamente, pues porque se dieron cuenta de que si no lo hacían así, iban a impedir la propaganda gubernamental federal, local y municipal, y prefirieron privilegiar la propaganda gubernamental frente al periodo de difusión de la consulta a cargo del INE. Entonces, pues simple y sencillamente hablemos con la verdad. El INE no se pelea con nadie, y con Mario Delgado hay muy buena comunicación. De hecho, el INE organizó el proceso con mandato del Tribunal Electoral, sin duda, el proceso del que Mario Delgado resultó electo o designado presidente de Morena. Así que, ¿qué le dices a Mario Delgado? ¿Qué le dices al presidente de la República?
al presidente de la República, que tiene toda la razón hoy en estar contento y en celebrar el éxito de la jornada electoral. Él dice que no la queríamos. En eso se equivoca, no es cierto. Claro que la queríamos y con pruebas lo hemos demostrado. Todo, es más, mira, déjame ponerte un ejemplo de cómo el INE sí quería la consulta. La Constitución, en el artículo 35 constitucional, que es el que sustenta la consulta, la posibilidad de la consulta popular, dice que la realización de la consulta, la organización de la consulta, dependerá de que existan suficiencias presupuestarias. Al INE no se le dio ni un peso para hacer la consulta, ni como hubiéramos querido hacerla con 104,000 mesas, ni en una lógica, digámoslo así, más reducida, con 91,000 mesas. No nos apoyaron. Si no hubiéramos querido hacer la consulta, hubiéramos podido escudarnos en lo que dice la Constitución. Si no hay suficiencias, no se lleva a cabo. Y sin ¿Por qué no lo hiciste? ¿Cómo lo hicimos? A ver, primero... No, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no denunciaste y dijiste no lo hago por insuficiencia presupuestal? A ver, tan la denunciamos, Julio, que hasta fuimos a la Suprema Corte de Justicia. Sí, pero no te dieron el dinero. ¿Por qué no te acogiste a ese principio y dijiste no hago la consulta? Porque había sido traicionar a los ciudadanos, Julio. Y el INE se debe a los ciudadanos. Por primera vez teníamos la oportunidad de hacer una consulta como lo manda la Constitución. Y creo que era importante que lo hiciéramos con el profesionalismo, objetividad, legalidad y certeza que caracteriza el trabajo del INE. Así que decidimos tomar una serie de decisiones como posponer proyectos. Segundo, en el INE tenemos muy buenas prácticas administrativas. A diferencia de lo que ocurre en otros lados, aquí prácticamente todos los gastos se hacen con licitación. En otros lados, es una indirecta muy directa a un gobierno federal. No, a cualquier gobierno que se ponga el saco. En el INE sí hacemos licitaciones y eso nos generó buenas condiciones de contratación que nos permitieron tener disponibilidad de recursos. Además, el año pasado, cuando supimos que la Cámara de Diputados nos había dado 0 pesos, decidimos anticipar con los remanentes del año pasado, producto, entre otras cosas, de la pandemia. ¿Por qué? Porque oficinas estuvieron cerradas, no se hubo gasto de luz, de agua, etcétera. Decidimos anticipar algunos pagos a Talleres Gráficos de México para que pagar con recursos del año anterior la papelería electoral de la elección pasada. Y eso nos generó una suficiencia de recursos con las que hicimos la consulta. Bien. ¿Por qué? Pues porque había que cumplirle a la ciudadanía, a pesar de que no respaldaron al Instituto Nacional Electoral en sus trabajos, quien solicitó la consulta, quien avaló la consulta y quien la convocó. Bien. Bueno, pues ahí está Lorenzo Córdoba, que él mismo no se cree sus propias mentiras. Me faltó decirle y hacerle énfasis, Julio Astillero, a Lorenzo Córdoba, de las casillas que estaban movidas, de los domicilios que no eran y no coincidían, y aparte de que avisaron de un día para otro que ahí no era el domicilio, que tenías que ir a otro domicilio donde iba a estar la mesa receptora para la consulta, y que eran caminatas aproximadamente de medias horas, 25 minutos. Para mí no fue un éxito, fue un rotundo fracaso. Lorenzo Córdoba lavándose las manos, prácticamente a él le pagan para organizar, para hacer las consultas, y no la hizo de manera bien y contundente, las hizo prácticamente a la güey. Yo creo que si en una empresa, cualquier empresa, te dicen, oye, ¿sabes qué? Pues vas a hacerle publicidad para el producto, o vamos a hacer un producto, necesitas sacar encuestas, publicidad y todo. Y resulta que, por ejemplo, sacas un producto, por ejemplo, como esta crema, no le das publicidad, no dices de los ingredientes que puede llevar, el color del envase y todo, pues es completamente un fracaso. Así de claro y así de contundente. ¿Por qué? Porque pues, a Lorenzo se le paga por hacer la consulta, se le paga por la elaboración y organización que implica lo que viene siendo la difusión de lo que es la consulta, y también la organización, el acarrear la gente, el capacitarlas, el acabar la consulta, el conteo y todo eso. Para eso no se le está pagando, y no son 3, 4 pesos, son cientos de miles de pesos, que hasta gana más el propio presidente de la República, con casi $250,000 de pesos por mes. Y no hizo su trabajo, no hizo difusión, no hizo publicidad, no nada, casi nadie se enteró de esto. Hizo veda electoral, veda de la consulta, increíble pero pues cierto. Estuvieron varios funcionarios del INE
tachando cancelando las boletas. A partir de las 10 de la mañana, 11 y 12 de la mañana estuvieron tachándolas. No hicieron nada. Sin embargo, todo un fracaso. Todo esto para quedar bien con sus patrones, que pues para a eso lo pusieron, pues para validar la consulta que anteriormente estaban a tiemble y tiemble. Sus patrones, Carlos Salinas, Fox, Calderón, Peña Nieto y Cedillo, le llamaron que no boicotea la más no poder. Entonces me imagino que la siguiente consulta, la revocación de mandato, ahí sí le van a dar toda la difusión, va a haber un contraste diferente y van a ver cómo, porque ahí sí les interesa que salga a votar la gente. ¿Para qué? Que para que el presidente no siga en el cargo. Increíble, pero cierto. Así que pues bueno, amigos, les invito a que se suscriban, comenten y compartan para que mucho más personas nos vean. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, bye, suscríbanse.